Estás escuchando Radio desde Casa, con la conducción de Martín Macu Olivera, por FM Roteco 91.9, General Rodríguez. Además, fmroteco.com.ar. Bien, aquí estamos haciendo radio desde casa en este contexto de cuarentena. Mi nombre es Martín Olivera y vamos por FM Roteco 91.9 MHz de General Rodríguez. Estamos en este contexto del cumpleaños de Diego Armando Maradona y qué mejor que charlar con el preparador físico que estuvo cerca de Maradona mucho tiempo, muchísimo tiempo, y ya lo vamos a saludar. Estamos hablando de Fernando Signorini. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te habla Martín Olivera. Muy bien, Martín, ¿cómo estamos? Bien, Fernando, bueno, en principio, bueno, te presenté como preparador físico, estuviste cerca de Maradona mucho tiempo. ¿Cuándo fue que aparece en tu vida esta cercanía con Diego Armando Maradona? Y fue en el año 83, para ser más preciso, el 9 de junio, en Barcelona, en el Nou Camp, cuando Diego formaba parte del plantel que dirigía César Menotti, que me había autorizado a ver los entrenamientos, y ese día, en ese lugar, fue que hablamos por primera vez. Y ahí, ¿qué impresión te dejó Diego Maradona? Y también, evidentemente, hubo un contagio también de parte de él hacia vos para generar esta unión desde el año 83 hasta también haber acompañado a Maradona en su etapa como entrenador de la selección argentina. Estuviste como preparador físico de la selección argentina. Pero bueno, año 83, Barcelona, y ahí arranca toda una etapa en la cual, Fernando, vos fuiste quien estuvo cerca de Diego en la preparación física personal de él, ¿verdad? ¿Cómo fue ese trabajo personalizado, Fernando? Bueno, fue algo que tuvimos que empezar a descubrir, a desarrollar, porque no existía en ese entonces la profesión de preparador personal para jugador de deporte de equipo. Y en el fútbol eso lo inventó Diego, ¿no? En ese sentido, yo fui el primero, fui el privilegiado, porque estaba en el lugar adecuado, en el momento indicado, y además porque en eso ayudó mucho la buena idea que tuvo Goicoechea de romper el tobillo a Diego, porque lo que para él significó un momento de zozobra, de angustia, también para mí significó la posibilidad de que después él haya decidido plantearme esa posibilidad de quedarme junto a él como su preparador personal, algo que, según me confesó, siempre había pensado, pero mucho más después de su lesión, y lo había pensado por el hecho de que él siempre generaba duda eso de que los equipos entrenaran todos los jugadores de la misma manera, cuando no solamente por el puesto que ocupan, sino por las características de cada uno, no solamente físicas, sino también emocionales, siendo el deporte un juego de equipo, está conformado por individualidades y obviamente cada cual es distinta, ¿no? Estamos charlando con Fernando Signorini. Fernando, bueno, de Barcelona, con el episodio de la lesión que dijiste recién, que el jugador Goicoechea lo lesiona a Maradona, Diego tiene que volver nuevamente, regresa a jugar al fútbol en Barcelona, pero después hay un paso al Napoli. Vos también allí lo acompañás a Napoli y previo al Mundial 86. ¿Cómo fue el trabajo en Italia y también cómo fue el trabajo durante lo que era la preparación de Diego para el Mundial de México 86? Bueno, eso fue, creo que comenzamos en el mes de febrero a viajar a Roma todos los lunes después de cada partido, porque ahí se realizaban las evaluaciones. El propósito era conocer a Diego por dentro, digamos, ¿no? O sea, los sistemas de reportación de energía, cómo funcionaban, y bueno, y eso obviamente ayudaba a la hora de elegir los trabajos, los esfuerzos, la duración, las pausas, porque yo estaba seguro y le transmitía esa convicción de que era el mundial para él, porque además de contar con la experiencia ya de los mundiales del 79 con los juveniles y del 82 en España, se iba a jugar en condiciones climatológicas que iban a ser muy favorables, porque la alta temperatura se iba a jugar a la 1 de la tarde en el distrito, la menor presión parcial de oxígeno y el smog iban a ser prácticamente imposibles.
terribles para los rivales, las marcaciones tan estrictas que él había sufrido bastante en España. Así que todo fue realmente muy entusiasmante, ¿no? Uh-huh. Por supuesto para mí mucho más que para él. Y bueno, llegó a México en condiciones realmente apropiadas, porque tenía un potencial enorme, que también estaba de alguna manera sustentado en su enorme talento para este deporte, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Fernando Signorini, que estamos en el momento en el cual Diego se prepara para México 86. Fernando, me imagino que, claro, llega ese mundial donde también había otros jugadores como Zico, como Platini, que eran como también quienes parecía que picaban en punta para ser los mejores jugadores del mundial. Hay una anécdota que vos siempre contás, una charla allí en la concentración de Argentina, en el América, allí estuvo concentrado Argentina, el equipo de Bilardo, que vos lo motivás a Diego. ¿Vos recordás esa anécdota, Fernando? Sí, más que motivarlo fue como una manera de hacerlo reaccionar acerca de que estar bien físicamente sí es interesante, pero lo importante es estar convencido desde el punto de vista anímico. Por eso alguna vez dije que un gramo de tejido cerebral pesaba más que 80 kilos de músculo, ¿no? Y esa noche fui a reclamarle precisamente eso, y en el sentido de que, mira, vos justamente nombraste Platini y Zico, que también tenían el sustento de dos selecciones que eran muy fuertes, Francia y Brasil, a las que afortunadamente también Argentina no tuvo que enfrentar, porque quedaron en el camino. Pero eso fue lo que dije, si todos estos que llegan para ser figuras del Mundial, me parece que no tienen el coraje como para hacerse cargo, porque Platini decía que prefería el lucimiento de Francia a su lucimiento personal. Zico decía lo mismo, también Rummenigge. Entonces le dije al negro Enrique, que estaba con él en la habitación, ¿no? Por eso, negra, viste, son todos, al final se la dan de guapos, pero cuando llega el momento rudo, entonces Diego reaccionaba diciéndome, qué sé yo, ¿qué te crees? ¿Qué estás mal? Sí, digo, claro, dame tus piernas, a ver qué fácil, que ¿cuánto te va a hacer 3 meses que te vengo diciendo que si vos te decidís es tu mundial, y si no, va a ser el de Platini, ¿no? Y bueno, a los 2 días cuando, al día siguiente entró en la presa, porque Bilardo había planificado así, 2 veces por semana la visita de periodismo, y al otro día me levanté a desayunar, estaba Jorge Valdano, como siempre, leyendo. Uh-huh. Yo le pedí un café con leche a Julito Nieva, que era el cocinero, y había una mesa redonda con un montón de diarios. Entonces corrí uno, corrí otro, y en uno, en letras blancas, tipo catástrofe, ¿no? Con fondo rojo, decía: Maradona abre el fuego. Seré yo la figura del mundial. Bueno, entonces ahora que se agarren, porque se había comprometido, y eso es lo mejor que le podía pasar. Yo sabía que desde el cuello para abajo estaba hecho un cañón, pero faltaba esa convicción, y eso me dio la señal de que, bueno, que estaba a punto para jugar, ¿no? Estamos charlando con Fernando Signorini, estamos atravesando el momento del Mundial 86. Aparece en partido, por supuesto, el de Inglaterra, que queda en la historia, el gol de Diego, el mejor gol de todos los tiempos. Se te ve a vos ahí en el final del partido, de espaldas, en una foto que recorre el mundo, Fernando. Allí hay un abrazo que se dan ustedes. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué se dijeron ahí en ese estadio que sabían que estaban quedando en la historia grande, previo a lo que era obtener la Copa del Mundo, por supuesto? Sí, fue un encuentro casual en medio de la vorágine que sucedió con el silbato final, porque hubo un montón de gente que entró en la cancha, y en un momento yo sentí el grito y giré, era él, que pegó un salto como una rana y me abrazó para decirme gracias. Y sí, fue un momento muy emotivo, porque
nadie mejor que nosotros dos sabíamos el esfuerzo descomunal que él había hecho para presentarse en las mejores condiciones, ¿no? Porque esa corrida que toma la pelota Maradona después del pase del Negro Enrique en el campo argentino, cruza y esquiva, elude a todos los ingleses, allí aparece lo que era la preparación física, porque aparece la potencia de Diego para hacer toda esa genialidad, por supuesto, además de la técnica que tenía Maradona. Fernando, ahí también estaba el trabajo que hizo Diego, pero claro, guiado por vos en todo ese momento que venían trabajando. Sí, pero además también tuvo que ver el profundo conocimiento que Diego tenía del juego, el manejo del tiempo, de la distancia y sobre todo del engaño, ¿no? Porque él amagaba frenar y seguía, amagaba ir para un lado y iba para el otro, lo tenía a Valdano que lo usaba como pared falsa para distraer a los defensores rivales, y esa duda fue también uno de los argumentos fundamentales para que la jugada terminara de la manera en que terminó. Bien, le decimos a los oyentes, a los más pibes quizás, estamos charlando con Fernando Signorini, que fue el preparador físico de Diego Armando Maradona, preparador físico personalizado que tenía Maradona, que inclusive vos, Fernando, convivías con el plantel, el profe, el recordado, ya fallecido, profe Echeverría, que era el preparador físico de la selección argentina, hacía los trabajos por supuesto en grupo, pero vos también estabas conviviendo allí con los jugadores en México 86, ¿verdad? Sí, claro, yo formaba parte, digamos, del equipo, pero si bien yo estaba como preparador personal de Diego, no tenía injerencia en la preparación del equipo, que estaba a cargo obviamente del profesor Echeverría, de Bilardo y su cuerpo técnico. Bien, Fernando, ¿y quién es Diego Armando Maradona en tu vida? No, es la persona sin ninguna duda más importante en todo lo que me tocó vivir, experiencias, viajes alrededor del mundo. Gracias a esa decisión él tomó aquel día en Barcelona de ofrecerme quedarme junto a él, y no solamente es el tipo más importante en ese sentido, sino también de la gran mayoría de todos los compañeros que lo acompañaban en todos los equipos, porque sin ninguna duda no hubo en la historia de los mundiales un jugador tan determinante como él a la hora de conseguir un título. Ese mismo equipo del 86 sin Diego no creo que hubiera tenido demasiado chance, por eso digo de que Diego es uno de esos tipos que han influido de manera decisiva en la vida de la mayoría de las personas que estuvieron junto a él, ¿no? Después hay muchas etapas de ustedes juntos. Ahí estuve viendo ayer un video que me emocionó mucho, donde vos lo acompañás en esa vuelta de Diego en La Pampa, allí previo al Mundial 94, un trabajo que hicieron en La Pampa, que vos improvisabas de arquero en una jugada, que hasta se reían, y qué trabajo que hacía Diego, cómo se rompía el alma para entrenar y buscar lo mejor. Por supuesto vos supervisando todo lo que tiene que ver con los trabajos. Después aparece también Diego dirigiendo a Argentina en el Mundial de Sudáfrica en el 2010, y vos como preparador físico de Argentina, y tenés como preparador físico allí también la chance de trabajar y tenerlo a Messi, a Lío, a otro grande. Evidentemente, claro, es una película que no termina nunca cuando empezamos a ver la vida de Fernando Signorini al lado de Diego Armando Maradona. Imagínate si no termina la mía, cómo será la de él, ¿no? Por eso hace poco dije que no cumplió. 60 años cumple cualquiera, 60 años cumple yo. Es más, ya lo cumplí hace casi 10. Pero en vivencias él debe haber cumplido cerca de 600. Porque a él en un día le pasaba lo que a mí en un año, ¿no? Claro, sí, es tal es así que Assis Tapadi, el director de cine inglés de origen indio, cuando hizo el documental sobre Diego, que se presentó el año pasado en el Festival de Cannes, me decía que era imposible hacer una película sobre Diego. En todo caso, para contar su vida necesitaría de hacer una serie como se usan ahora, y que al menos tendría que tener 200 capítulos, porque es imposible encerrar en una película
una vida como una vez, ¿no? Como deportista Maradona, Fernando, si vos lo tenés que analizar, estamos charlando con Fernando Signorini, que es preparador físico, es profe, tiene una mirada social del deporte muy interesante. Diego es superior a los demás en la técnica, en lo físico, pero vos si vos tenés que observar algo que viste de cerca a Maradona mucho tiempo, también lo viste a Messi, viste a otros grandes jugadores. ¿Por qué Diego se destaca por el resto, por encima del resto? Es decir, ¿qué cualidades tiene Maradona, Diego, en diferencia a los demás? Además, claro, el carácter que es de cada uno, somos sujetos que cada uno tiene su personalidad, pero digo en lo técnico que por allí podemos llegar a analizar, y vos en tu profesión, Fernando. No, yo sinceramente hace mucho tiempo que dejé de hacerme problemas tratando de explicar a este tipo de genio, porque pertenecen al misterio de cosas que no tienen explicación, que son así, porque por ejemplo en el caso de Messi también tiene dos hermanos que fueron educados de la misma manera, seguramente alimentados de la misma forma, tratados con el mismo afecto, y sin embargo uno es un fenómeno y los otros dos se quedaron con las ganas, ellos no pueden hacer con las manos lo que Leo hace con los pies, y lo mismo pasa con Diego. Si bien el Turco y Raúl jugaban, pero el fenómeno sobrenatural fue Diego. Son tipos que sinceramente es imposible explicarlos, porque además, si se lo pregunta a ellos, tampoco saben por qué juegan así. Yo creo que porque son poseedores de ese tipo de inteligencia que los helenistas franceses, los que estudian toda la historia de los griegos, designan con una palabra que se llama metis, en griego, que significa más o menos olfato o inteligencia astuta, algo que está mucho más ligado a lo animal que a lo racional, porque no hay manera de poder pensar cuando vos estás entre 4 o 5 rivales y tener que salir para un lado. No, eso es como que son felinos que escapan a las trampas que imponen, o a su vez son felinos capaces de atrapar la presa cuando ellos se lo proponen, ¿no? Me pasó a mí, Fernando, ayer, y seguramente a muchos argentinos, también debe ser el contexto que está ocurriendo con esta pandemia, con la cuarentena, con el aislamiento. Digo, Maradona está como una bandera, ¿no? Como un símbolo allí de que representa algo que tiene que ver con el coraje, con la valentía. Digo por el pueblo de Nápoles, que se identifica mucho, que vos conocés, por supuesto, viviste muy de cerca eso, y Argentina ayer, que parecía como que en todos lados estaba Diego, todo el mundo todo el mundo, mucha gente, digo, no quiero generalizar tanto, pero me parece que estamos ahí cerquita, de mostrar algo de Maradona, ¿no? Maradona como símbolo, como bandera, pero no sé de qué, en el sentido de poner una palabra en sí para materializar esto que quiero explicar, Fernando. Sí, bueno, mucho tiene que ver también con eso, la importancia desmesurada que tiene el fútbol hoy en la sociedad, y eso también a mí me hace sospechar de que el fútbol hoy sirve, como me dice Juan Manuel Lillo, entrenador español que es ahora el asistente de Pep Guardiola en el City, que han transformado el fútbol en un fantástico consolador social, ¿no? En algo que te da placer y que te hace olvidar las cosas realmente importantes que le pasan al mundo. Bueno, ni hablar con esto, por ejemplo, de la pandemia. También Noam Chomsky habla de los 10 principios de la manipulación social, de la manipulación de la masa, y creo que hoy el fútbol es utilizado para eso, no para formar, sino para deformar, para condicionar el cerebro, y para hacer desviar la atención. Entonces yo tengo mucho cuidado. Bueno, yo no quiero ser una oveja más del rebaño que el poder maneja y está guiando hacia donde, hacia el abismo, porque lo que le está pasando al fútbol es realmente preocupante. No ha dejado de ser esa fantástica construcción social de las clases populares, construcción cultural de las clases populares, mucho más ligado a lo artístico que a lo científico, y hoy está siendo, bueno, no solamente lo que está pasando jugando sin público, tomándonos por tontos, poniendo una música de ambiente para hacernos creer, ya estamos bastante grandecitos. Esto para los chicos está bien, ¿no? Pero yo creo que si no hay no sé, si no se plantea una gran mesa de debate
a donde haya personas que puedan realmente a través del conocimiento y de la sensibilidad volver a reencauzar la esencia del deporte en general y en este caso del fútbol en particular, esto ya no tiene razón de ser, ¿no? Uh-huh. Ahí aparece una diferencia que vos marcás, Fernando, que es entre lo artístico y lo científico. Cuando veo lo científico, digo, el método hoy es como que el jugador tiene que ser productivo, ¿no? Es decir, pongo un jugador que habitualmente o nació de 10 a jugar de 5, un 5 que juega de central, que sea productivo. Entonces desaparece ese juego en sí de la picardía, aparece un jugador que sea productivo, y ahí se vincula bastante a lo que es, digamos, la industria, ¿no? Claro, pero eso yo no sé. Primero que es desconocimiento, un desconocimiento brutal, porque como ya nos alertaba hace muchos años Panseri en su libro Fútbol Dinámica del Impensado, los viejos maestros que estaban llenos de verdades y no tenían cultura fueron reemplazados por los más cultos técnicos y preparadores físicos que tienen más cultura pero no tienen verdades. Y es la verdad, hoy hay muy pocas personas en el mundo del fútbol realmente capacitadas como para hacer que sus equipos puedan emocionar, que es en definitiva, o son en definitiva los equipos que quedan en la historia, más allá de los logros, porque hay muchos equipos que ganan y se los olvida rápidamente. En cambio, los equipos que han emocionado, qué sé yo, como el Holanda del 74, a pesar de que no ganó, admitiendo eso de que solamente se recuerda a los ganadores, no, porque se lo recuerda a Holanda del 74 mucho más que al campeón de Alemania, y se lo recuerda mucho más a Huracán del 2009 de Ángel Capa que al del campeón, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar el futuro del fútbol en el pasado. Si no recuperamos ese pasado que nos hizo envidiados, admirados y hasta imitados en el mundo, yo creo que estamos perdidos. El mismo Oliver Bierhoff, el director de selecciones de Alemania, dijo no hace mucho que tenemos que volver al pasado del fútbol silvestre porque estamos sacando jugadores como los coches, ¿no? Todos estándar, todos iguales. Uh-huh. Hoy con tanto fútbol reducido, con tanto jugar un toque, ya no hay más gambeteadores, hay mucho miedo en el ambiente. Bueno, la sociedad mundial hoy está manejada por el miedo, ¿no? Entonces el jugador tiene miedo a arriesgar porque si pierde, bueno, pierde prestigio, pierde imagen, pierde la titularidad, pierde la posibilidad de pelear un contrato, y todas las cosas que se hacen con tanto temor no pueden salir bien, ¿no? Fernando Signorini charlando aquí en FM Roteco 91.9 MHz de General Rodríguez. Hacemos radio desde casa en este contexto. Fernando, ¿qué trabajo estás haciendo en este momento? ¿Por dónde anda tu vida? Digamos, una gran trayectoria, dijiste ya más de 60 años de edad que tenés y bueno, seguramente siempre con el deseo ahí de buscar algo, siempre con tu mirada social, crítica, por allí de tomar tus conceptos y también nos ayudas a reflexionar, que por allí también hemos caído en esto de que el resultado es lo más importante, y ustedes son los que por allí nos ayudan a cuestionarnos eso que por allí en su momento nos quedó, porque por allí el poder hizo que quede esa idea, ¿no? ¿Sabes lo que pasa también, Martín? Que aquellos que sostienen o creen eso que baja de algunos medios periodísticos, que el resultado es lo más importante, se deben sentir muy mal, porque habría que preguntarse, ¿y ellos qué ganaron? ¿No? Entonces no es el resultado, no es el final lo que realmente importa, lo que importa es el camino. Después si llega mejor, ¿no? Pero yo creo que de una vez por todas hay que acabar con esa serie de barbaridades que se están utilizando últimamente acerca de que hay que ganar de cualquier manera. Entonces, si hay que ganar de cualquier manera, hay que vivir de cualquier manera. Entonces, que no nos quejemos de las violaciones, de la inseguridad, de las incertezas que proponen hoy las autoridades de los gobiernos a nivel mundial, con un mundo que cada vez, o sociedades que cada vez están más a riesgo, con, qué sé yo, con destrucción de los ecosistemas, armas nucleares o los arsenales llenos de armas nucleares, y en vez de trabajar para la paz se trabaja para la guerra, en vez de defender la vida. No sé, es muy complejo, sobre todo para las nuevas generaciones. Estamos dejando un mundo realmente
complicado, y el deporte tendría que servir como elemento transformador de una realidad que es preocupante, y servir también para que los jóvenes, o ayudar a los jóvenes para que mañana sean mejor que hoy, ¿no? Y sobre todo que sean más sensibles y más comprometidos con un estilo de vida que yo supe conocer, porque soy testigo de las últimas décadas del país, y yo conocí una Argentina que era distinta y era mejor, ¿no? Interesante, Fernando. Bueno, Fernando, agradecerte un sábado a la noche, nos ayudas a reflexionar, a pensar, también a recordar el trabajo que hiciste junto a Diego Armando Maradona, Maradona que ayer cumplió 60 años de edad. Fernando Signorini estuvo mucho tiempo con Diego, con Maradona, entonces queríamos, hace tiempo que teníamos ganas de charlar contigo porque siempre nos dejas una idea. Preguntarte, bueno, aquellos que te quieran seguir, redes sociales, estás escribiendo, algún ensayo, algo que siempre es lindo leerte o escucharte cuando reflexionás, Fernando. Sí, estoy tratando de ver si puedo completar mi segundo libro, porque el primero lo presentamos en el 2014 en la Feria del Libro con Editorial Corregidor, un libro que se llama Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte. Y ahora estoy tratando de imaginar o desarrollar argumentos para tratar de, tal vez, de completar el segundo. Así que vamos a ver si me motivo. Bueno, Fernando, te agradezco mucho este contacto, como siempre muy generoso, y bueno, vamos a estar a la espera de ese libro entonces para leerlo y seguramente reflexionar junto a tus palabras que vas a ir volcando seguramente en el papel y de esa manera dejar algo escrito para estas nuevas generaciones. Muchas gracias como siempre, Fernando. Para tu audiencia lo mejor, y vamos a cuidarnos mucho porque esto todavía es muy preocupante, ¿eh? Es verdad. Me parece que estamos bajando la guardia y después nos vamos a lamentar. Es verdad. Por eso hacemos radio desde casa, así que el placer y el abrazo y el respeto de siempre, Fernando. Para vos y para los tuyos. Muchas gracias. Hasta pronto, Fernando. Muchas gracias, ¿eh? Chau, chau. Dicen que escapó de un sueño en casi